Amén. Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya. Por la palabra santa. Cantemos. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, no progar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Hermanos, leyendo esa letra de la canción, cantándola, en realidad es que Satanás puede destruir, pero no puede destruir la fe que podemos tener en nuestro Jesucristo. Podemos pasar por muchas dificultades, temores, debilidades, imperfecciones, pero con Cristo Jesús, hermanos, podemos correr a Él, Él que es nuestro refugio. Podemos ir a su palabra y nos puede llenar y podemos descansar en Él. No tenemos que pelear, Él está peleando. Solo tenemos que confiar en Él, aceptar su gracia y descansar en nuestro Jesús. Entonces cantemos, que esta sea nuestra reflexión y corramos a ese dulce refugio que es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo
Cristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción que hará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Es el refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Venimos a ti, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Una vez más vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, muchachos, muchachas. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de meditar en la palabra del Señor, de juntarnos, de compartir juntos la palabra y cantar juntos. Es un privilegio poder tener un buen grupo de hermanos y hermanas que podemos dedicar este tiempo y celebrar juntos la palabra del Señor. Voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que después de la oración final podamos cantar el himno ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Vamos a terminar con ese himno en nuestro tiempo de alabanza. A los que somos viejitos, recordamos la historia que nos decían el 12 de octubre, Día de la Raza, ¿se acuerdan? No, solo los viejitos recordamos eso. Y lo creímos por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo celebrábamos los 12 de octubre en las escuelas y esas cosas.
Pero todos nos damos cuenta que eso no es cierto, no es así, no es una cuestión de celebrar Día de la Raza, sino más bien de la hispanidad. Y creo que tal vez la única cosa que podremos agradecerles a los españoles es el idioma, aunque ya Rubén Darío lo pagó al 100 por 1, con ese, de tal manera que podemos celebrar nosotros en este tiempo de octubre la reforma. Pero yo quisiera pensar más, una iglesia transformada, siempre transformándose. Una iglesia reformada, siempre reformándose. Una iglesia en Cristo, siempre en Cristo creciendo. Una iglesia que nos toca vivir en este contexto, en esta experiencia y en esta vivencia, en esta cultura, en este país. Es una iglesia que está llamada a ser luz, a ser sal y a demostrar que, como decía el pastor Loy el domingo pasado, fe es acción de gracias por adelantado. Y hoy vamos a hablar de que somos salvos por la gracia de Dios. Y para eso vamos a usar el capítulo 2 del libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y ahí vamos a estar reflexionando en este capítulo. Vamos a ir abordando algunos versículos de este capítulo para que hagamos algunas conclusiones. Y él, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer algunos versículos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Palabra del Señor. La historia de la humanidad ha demostrado que el ser humano, el hombre, no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. El hombre mismo parece estar fuera del centro.
ni nosotros mismos somos capaces de hacernos felices a nosotros mismos. Y con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en esta mañana, en este capítulo 2 de Efesios. Y lo primero que nos conduce es a las profundidades del pensamiento acerca del ser humano, del hombre. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego nos lleva a la altura de la gloria de Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos mostró lo que el hombre es por naturaleza y lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. El apóstol entonces trata de relatarnos y decirnos cuál es nuestra condición y por qué nosotros, por nuestras propias maneras, medios o formas, no podemos salvarnos o hacer nada que no sea frustrar lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando vemos este capítulo 2, encontramos algunas cosas que nos dice la palabra del Señor. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos, versículo 5, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra condición como seres humanos, por esa naturaleza caída, en donde Dios nos hizo para adorarle, Dios puso en nuestro corazón el profundo deseo de adorarle. Y cuando perdemos la perspectiva de adorar a Dios, nos terminamos adorando a nosotros mismos. Y perdemos el camino. Si no adoramos a Dios, probablemente vamos a adorar algo, a alguien o a nosotros mismos. Vamos a poner en el centro donde debe estar Dios algo, alguien o a nosotros mismos. Hay quienes nunca quieren envejecer porque se adoran a sí mismos. Y hay investigaciones para vivir más tiempo. Hay investigaciones que están buscando cómo hacer para que el hombre terrenalmente sea eterno. Y el Señor nos dice que Él nos creó. Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice, por lo tanto, entrad por vuestras puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces la primera reacción que tiene Pablo es, tenemos que salvarnos de nosotros mismos primero. Luego de nuestra naturaleza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y cómo nos gustan las corrientes de este mundo. Cómo nos fascinan las corrientes de este mundo. Y siempre el Señor con su palabra nos dice, alto, piensa, recuerda, vuelve a pensar, recuerda de dónde has caído, recuerda que tú eres hecho especialmente, tan especial que mi Hijo Jesús murió por ti para darte esa especialidad de adoración y exclusividad para Dios. Anduvimos y a veces andamos. Y quiero señalar algunas cosas que aparecen en estos versículos. ¿Qué significa
Jesús para nosotros. ¿Qué significa no tener a Jesús? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin Cristo, número 1, estamos muertos espiritualmente. Versículo 1, y estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Sin Cristo, dominados por el mundo, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Sin Cristo, dominados por Satanás, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sin Cristo, dominados por Satanás. Sin Cristo, dominados por la carne, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Sin Cristo, hijos de ira, y no tiene que ver con nuestros niños, sino con esa naturaleza histórica. Versículo 3, sin Cristo estamos muertos, estamos perdidos, somos hijos de ira. Y versículo 12 dice que sin Cristo somos, dice ahí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios. Eso nos pasa si Cristo no está realmente siendo el centro de nuestras vidas. Hay buenas noticias, sin embargo, hermano. Yo les aseguro que muchos de ustedes esta semana tuvieron alguna prueba difícil. Y su refugio fue el Señor. Su paz fue el Señor. Su esperanza fue el Señor. Su alegría fue el Señor. Su sustento fue el Señor. Y puede ser que esta semana ya tengan alguna cita para hacer un arreglo de pago, algún problema con algún trabajador, algún problema con algún hermano, algún problema con alguien. Pero saben, si estamos en Cristo, tenemos esa necesaria para poder caminar y andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz. Porque no depende de nosotros. Hemos andado en nuestra propia naturaleza, pero ahora el Señor viene y nos rescata. Ahora, ¿qué pasa cuando viene Cristo a nuestros corazones? Hay grandes cosas. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Versículo 5. ¿Qué nos da? Nos da fe, nos da amor, nos da alegría, nos da el poder y la gracia, nos da el galardón y nos hace vencer el abismo que hay entre el pecado y la gracia. En Cristo estamos muertos. Con Cristo suceden hermosas cosas. Versículo 5. Y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Su fuente está en Cristo, hermano. Su núcleo está en Cristo. Su razón y mi razón está en Cristo. La salvación no se compra como los que discutían en la Reforma. Era que vos ponías una tacita ahí. Sacabas la tacita y cuando caía la moneda ahí, ya estaba salvo. Y entonces habían quienes compraban por 2, 3 años adelantado y podían hacer cualquier cosa. Bueno, que han ido a
a la Basílica de San Pedro, ¿verdad? En España. Esa basílica fue construida por sangre, sacrificio, sudor, muerte y pecado. Por eso el Señor dice que Él no habita en templos hechos de... Él habita en su corazón, el templo que Cristo ha construido. Él habita en su familia, en su esposo, en su esposa, en su hijo, en su hija, en su familia, en aquel que busca cómo hacer la voluntad de Dios, en el que el que se deshace de las cosas para servirle al Señor, el que toma riesgo para servirle al prójimo, el que toma riesgo para reconocer que solo en Cristo hay salvación y que no tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, porque todos siempre queremos hacer el mal. Jesús con su Espíritu Santo nos convence de que debemos buscar la gracia, porque es en su gracia, no en la nuestra, no en nuestro conocimiento, no en nuestra sabiduría, no en nuestra belleza, no en nuestras posibilidades, no en lo que podemos hacer, no en las influencias, no en las relaciones, solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él. Su gracia entonces está en Cristo. ¿Y cuáles son esas características? Con esto finalizo. Las características de la gracia es poderosa y abundante. Voy a invitarles que busquen 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Voy a tener paciencia. 2 Corintios 9, 8. Porque su gracia es suficiente. Su gracia es maravillosa. Si alguien lo encontró, me la puede leer a voz fuerte ahí. 2 Corintios 9, 8. Esa gracia es poderosa, es abundante. 9, 8. ¿Alguien la encontró? A ver, por favor. Léala, doctor. 9, 8, 2 Corintios. ¿Qué les parece si la leemos todo? Eso es hermoso. ¿Ah? ¿No es hermoso? La leemos todo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. ¡Gloria a Dios! Es hermoso esto. Las características de la gracia, esas características maravillosas de la gracia de Dios, nos enseña que es poderosa, que es abundante, que no se limita. Solo tenemos que buscarla, desearla, amarla y entregarnos a ella. Pero otra característica, además de ser poderosa, fluye ricamente. Efesios 1:7, ahí nomasito lo tienen. Efesios 1:7, y los muchachos la están poniendo rapidísimo ahí. ¿Qué dice Efesios 1:7? De que esa gracia no solamente es poderosa, sino que fluye ricamente. ¿Qué dice Efesios 1:7? ¿Lo leemos todo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué cosa? ¿Las riquezas de qué? Hermano, qué hermoso. ¿Sabe que el diablo nos hace sentir pecadores? El diablo nos hace sentir mal. El diablo nos hace sentir, es que pensé mal. El diablo nos hace sentir, es que hice esto mal. Ya no voy a la iglesia porque no, ni me salvo. No, es abundante gracia. Ninguno de los que estamos aquí estamos porque somos buenos. Perdón si alguno se siente ofendido porque digo eso. Pero ninguno, yo no estoy aquí porque soy bueno. Yo estoy aquí porque la gracia de Dios me ha traído aquí. Y poder celebrar con ustedes, disfrutar con ustedes, ver la gracia de Dios en ustedes, amar a Dios porque ustedes son el reflejo del amor de Dios. Por eso estoy aquí. Porque esa gracia es riqueza.
Y esa riqueza proviene de Dios. Y si proviene de Dios, nadie te la va a quitar. Y a veces nos ponemos molestos nosotros porque vemos, ¿y cómo el hermano prospera, Dios mío eterno? Y yo no paso del mismo. ¡Celebre! ¡Gócese porque Él prospera! Tercera característica de su gracia. Es poderosa y abundante, fluye ricamente. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Miren cómo es esa gracia. 2 Corintios 12:9. Si alguien la encuentra, ahí me la ponen rápidamente para que la reflexionemos. 12:9. ¿Qué dice 12:9? ¿Y qué dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Podemos decir amén, hermanos? Amén. Entonces, esa característica es poderosa, fluye y es suficiente. No le falta a nadie, es suficiente, su gracia es suficiente. No tiene que irla a comprar en Pare de Sufrir. Y saben, algunos hermanos evangélicos protestantes han ido a Pare de Sufrir a ver qué agarran. Y les dan su crucecita bendecida con el agua del Jordán. Y le dan su cosita ahí, su lucecita, su agüita mágica para que le dé a su esposo para que no ande de vago. Y le da a su esposa para que no sea haragana. Y le da a su hijo para que no sea rebelde. Y ahí andan con esas agüitas. No, la gracia de Dios es suficiente. Y en nuestras debilidades se perfecciona el poder de Dios. Es poderosa, fluye ricamente, es suficiente. Y Efesios 1:6, miren cómo es. Efesios 1:6. Solo le dan la vuelta a la página ahí, el versículo 6 de Efesios, capítulo 1. Ahí creo que el doctor Omarelí está disfrutando de que ha aprendido a esgrimar. 1:6, ¿qué dice el versículo 1:6? ¿Qué dice? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Acepto para el amado. Nos hizo acepto para el amado. Entonces, es poderosa, fluye ricamente, es suficiente y es maravillosa. Por eso cantamos maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Y una más. Es salvación gratuita. Versículo 5 del capítulo 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No va a morir usted, hermano. No va a morir usted, hermana. Usted es eterno. Usted fue hecho para la eternidad. La pregunta es, hay dos lugares donde vamos a ir. ¿Cuál escogemos? Fuimos hechos para ser eternos. La muerte física es solamente un paso para la eternidad. ¿Dónde queremos estar al final de la historia? Usted fue hecho por Dios para ser eterno. Nosotros decimos, es que aquí se acabó la vida. No, aquí no se acabó. En la muerte empieza la vida. ¿Dónde queremos ir? Si estamos con Cristo, moraremos con Él. Si vivimos en Cristo, viviremos en Él. Y algo hermoso que termina este capítulo 2 del versículo 10. Con ese versículo quiero terminar. Lo leemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí hay una cosa hermosa con la que tenemos que demostrar que somos salvos. ¿Cómo tenemos que demostrar que somos salvos? Dice,
según creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué cosa? Para que anduviésemos en ellas. Así que los que quieren ser salvos haciendo cosas están perdidos. Hacemos cosas porque somos salvos. Los que quieren comportarse bien y bien bonitos y bien esto para ganar puntos como en la loto, como en la lotería. Vamos a ganar puntos, a ver cómo hacemos. Voy a hacer esta donación, voy a hacer este regalito, voy a diezmar para ver cómo me va, a ver si agarro. No agarra nada, porque lo hacemos porque somos salvos. Si usted no quiere diezmar, no lo haga. Si no quiere servir, no sirva. Si no quiere hacer algo, no lo haga. Pero si lo hace porque tiene la convicción, la plena seguridad de que Cristo, que Él nos hizo en ese espíritu de que creó todas las cosas buenas para que andemos en ellas. Y cuando andamos en ella, su palabra dice que Él nos bendice. Pero no para que hagamos, sino porque ya creímos y estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. ¡Qué gozo, hermanos! Es poder disfrutar y descansar, que no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, más que entregar nuestra vida y recibir a Cristo como nuestro suficiente Salvador y andar en las obras que Él ha preparado para nosotros, que andemos en ella. Y dice, miren lo que dice, y preparó para que de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo está conjugado ese verbo anduviésemos? A ver, los profesores de español, ¿cómo está conjugado ese verbo para que anduviésemos en ellas? Presente pasivo, presente activo, presente pretérito. ¿Cómo está conjugado ese verbo? Presente, pasivo, activo. ¿Cómo es eso? Es presente y es activo, pero es pasivo porque es una larga carrera. ¿Conocen ese dicho? Hermano, vístame despacio que voy deprisa. Es así. Cada día, cada paso, cada momento podemos hacer las cosas y podemos cantar sublime gracia y podemos cantar, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Ven a Jesús. Nada más. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque podemos celebrar, disfrutar, experimentar esta mañana, Señor, con plena libertad, que no es por lo que somos, sino por lo que tú eres. Y no es por lo que hacemos, sino por lo que tú hiciste. Es que hoy disfrutamos de la salvación. Y no tenemos, Señor, que hacer magia. No tenemos que rasgarnos las vestiduras. Solo tenemos que humildemente recibir a tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y vivir en la vida que Él quiere que vivamos para la gloria eterna. Gracias porque tú nos hiciste eternos. Y gracias porque queremos ser en la presencia tuya. Cuando retornes a levantar a tu iglesia, estar celebrando contigo eternamente y para siempre. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por cada familia aquí presente. Gracias por cada familia que está en sintonía o está conectada. Gracias por cada hermano y hermana. Gracias por aquellos que han de creer en ti por tu palabra. Gracias porque nos ayudas a perseverar en la fe, seguros de que en ti somos más que vencedores. Y en nuestra debilidad se perfecciona tu gracia, tu amor y tu misericordia. Sana si hay enfermos, Señor. Sana si hay enfermedades patológicas, sentimentales, espirituales. Gracias por las personas que han cumplido años esta semana. Gracias por las personas que han conseguido un trabajo. Gracias por aquellas que aún que lo han perdido, Señor, pero sabemos que tú tienes algo mejor, porque cuando cierras una puerta, abres otra de grandes bendiciones, Señor. Gracias porque nuestra esperanza está en ti, Señor.
Gracias porque nuestra fe está puesta en ti, Jesús. Aumentanos la fe. Y gracias porque hoy podemos decir, cantamos con alegría, porque sentimos tu presencia salvífica en nuestros corazones. Toca los corazones de miles y miles de personas en Nicaragua, aún de nuestras propias iglesias, para que entremos en esa dimensión de andar en las cosas que tú has hecho para la gloria de tu honra. Te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y hacemos y decimos algo como dicen nuestros hermanos pentecostales, y a su nombre, van a las iglesias, ¿verdad? Dios les bendiga. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a cantar. Darle gracias a Dios por su sublime gracia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, aleluya, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice ahí, ahora somos libres, y ahora libres
hermoso, podemos celebrar. Quiero informarles, hermanos, que tenemos un nuevo data show. El otro se nos quemó, pero ya gracias a Dios compramos uno, aprovechando una oportunidad que nos salió ahí muy buena. Damos gracias a Dios y a nuestros hermanos de finanzas, la junta directiva de la iglesia y el ministerio de alabanza que se han puesto las pilas en eso. ¿Qué otra información? Bueno, hay que seguir orando, hay que cuidarse. La gente a veces es muy arriesgada. Miren cuántas personas han muerto por imprudencia, de pasarse los ríos, creen que andan porque andan un camionetón, creen que no nos va a arrastrar. Hay que tener mucho cuidado. Y recuerden, si hay rayería, hay que apagar celulares, hay que desconectar todo, porque eso es muy peligroso. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. El Señor ama que nos cuidemos, y entonces eso es muy importante. No deje que los niños salgan que anden sin control. Hay que tener cuidado con nuestros hijos, nuestras hijas. Vamos a orar, y mientras cantamos el último himno, van a pasar a recoger las ofrendas y los diezmos los hermanos encargados. Señor, gracias por la vida que nos has dado en esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de saber que tu palabra nos dice que somos salvos por gracia, por esa gracia infinita y por esa presencia del Espíritu que nos recuerda todos los días tu amor y tu misericordia. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha venido esta mañana. Bendice a los hermanos y hermanas que están en sus casas y que están compartiendo también este tiempo. Bendice a Nicaragua, Señor. Y oramos, Padre bueno, también por nuestros hermanos costarricenses que están pasando un momento difícil, Señor. Y te pedimos que este tiempo sea un tiempo en el que podamos entender que tu gracia es primero y que tu amor es primero, y que nuestras arrogancias, Señor, están cifradas en las mentiras que Satanás pone en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, y lo hacemos con acciones de gracia en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina para siempre. Amén, amén y amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Alabemos al Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que perdió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo por darse en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que él vertió. Una vez más. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que vertió. Un aplauso. Hay poder en Jesús.
Amén. Saluden, desen un codazo, como dice el pastor. Que el Señor les bendiga.